la constitución de los reinos romanos germánicos sobre el territorio de sus antiguas provincias significó un fenómeno histórico de importancia. Desde ese momento puede decirse que arranca el proceso de formación de Europa. Desde el punto de vista de la historia cristiana, las migraciones germánicas fueron acontecimientos también de trascendencia. El Evangelio se había difundido casi exclusivamente por el área cultural grecolatina, coincidente con el espacio geográfico del imperio. La llegada de estos pueblos significó ponerlos en contacto con la Iglesia. De este modo, el Evangelio comenzó a anunciarse a los germanos, quienes no solo recibieron la fe, sino que también entraron a formar parte de la misma Iglesia. El historiador Brandis señala que con su conversión pondrían la base de esa gran civilización religiosa y cultural que fue durante muchos siglos la Europa cristiana. Ya desde el siglo III, Roma debió afianzar el limes frente a la presión que ejercían los germanos en las fronteras del imperio. Hacia la segunda mitad del siglo IV, con el empuje que produjeron los hunos, los germanos comenzaron a establecerse en las provincias romanas. Así, los visigodos se instalaron en las provincias balcánicas del sur del Danubio. Estos asentamientos, por momentos, fueron pacíficos, pero en otras ocasiones violentos, y algunos recibieron tierras como federados del imperio. El emperador Valente trató de aniquilar a los grupos godos, pero resultó derrotado y muerto en la batalla de Adrianópolis en 378 y se perdió una buena parte del ejército de maniobras romano oriental. El nuevo emperador Teodosio consiguió tranquilizarlos, los estableció en la provincia de Mesia y los utilizó como tropas federadas para la reconstrucción del ejército imperial. La muerte de Teodosio, cuyo prestigio era grande entre los jefes godos, y también los desacuerdos entre Roma y Constantinopla, fueron utilizados por el bando alarico para crear, entre comillas, una monarquía militar visigoda en su persona. Desde ese momento, Alarico y sus godos llevaron a cabo una política ambigua que combinaba los saqueos en las provincias romanas con los ofrecimientos de sus servicios como tropas federadas a cambio de subsidios alimenticios, afirma Luis García Moreno, con el fin de conseguir un alto cargo militar imperial para el rey godo y un territorio donde establecer a su pueblo con una cierta autonomía. Era grande su ambición personal. El gobierno del imperio era su objetivo, la posesión de Roma su ilusión. Alarico era cristiano, pero el evangelio que podía leer en la versión de Ulfila no había destruido en él el ansia militar y la ferocidad barbárica. Llegar a Roma significaba para el balto no solo atracción, sino también miedo. Así lo expresa Amadeo Thierry en sus nuevos relatos de la historia romana en los siglos IV y V. Cito textual: esa marcha de Alarico, yendo a tomar Roma sin oposición, en medio del silencio de Italia, tenía algo de lúgubre y de misterioso. Él mismo parecía presa de una agitación creciente a medida que se aproximaba a esos muros consagrados por la gloria, por el poder, por los respetos del mundo entero. Dominado por una especie de embriaguez sacrílega, sintió a ese nombre despertarse en su alma los instintos primitivos del bárbaro, el orgullo de la destrucción, la ambición de terminar bajo el filo de su espada los destinos de una ciudad que se decía eterna. La idea, en fin, de un saqueo extraño, único en la historia, el robo de los tesoros del universo amontonados allí durante 10 siglos. Fin de la cita. Alarico entró en Roma la noche del 24 de agosto del 410 al son de cantos de guerra y de trompetas. La conquista y despojo de la ciudad eterna por los visigodos causó una indecible impresión en todo el mundo, pese a la breve duración del saqueo y a que el balto prohibió a sus soldados cualquier violencia contra las basílicas de San Pedro y de San Pablo y quizás algunos otros santuarios de mártires que sirvieron de lugar de asilo para el pueblo. Las depredaciones y la destrucción afectaron sobre todo a los palacios de la aristocracia romana, pero también sufrieron ciertos barrios populares. El botín recogido en los 3 días de pillaje fue inmenso y quizás sea este el origen de la fabulosa riqueza del tesoro de los reyes visigodos que tanta fama alcanzó en épocas posteriores. Los visigodos
pudo llegar a suceder que la capital del viejo imperio, la señora del universo, la ciudad eterna, cayera de tal manera? Parecía que se tambaleaban los cimientos del mundo y los paganos sabían la respuesta. Para ellos, la catástrofe significaba haber abandonado a los viejos dioses protectores y a la religión tradicional. Para ellos, el Dios cristiano del imperio había fracasado. Por su parte, los cristianos no sabían qué responder. Ellos mismos habían provocado esa crítica con la polémica que habían sostenido hasta ese momento. Cabe aquí aclarar que desde Constantino habían repetido que el abandono de la superstición pagana y la protección de la religión verdadera renovarían y conservarían el imperio. En estas circunstancias, el desconcierto era grande y amenazaba a la Iglesia un fuerte revés moral. El impacto causado en la moral de todo el imperio fue enorme, provocando una gran conmoción y un dejo de tristeza aún en aquellos espíritus más firmes. Diversas voces se alzaron para referirse a este hecho. Algunos ya lo habían expresado antes cuando se iniciaron las invasiones de los bárbaros. Es el caso de Ambrosio de Milán, quien hacia fines del siglo IV decía: los hunos se han precipitado sobre los alanos sobre los godos sobre los taifas y sármatas. Los godos, arrojados de su patria, no han rechazado a su vez el Iliria. Y terminaba Ambrosio: esto no acaba todavía. Él advertía que las invasiones se daban en cadena, viendo en estos pueblos a enemigos desprovistos de humanidad, y animaba a los cristianos a defender con las armas la patria contra la invasión bárbara. Por su parte, Jordanes subrayaba que si los godos tomaron las armas contra los romanos en el año 378, se debió a que habían alojados en su territorio exiguo y sin recursos, y que frente a esa realidad el hambre los armó contra los romanos. San Jerónimo también dice al respecto: no puedo enumerar sin error todas las calamidades de nuestro siglo. 20 años hace, y más, entre Constantinopla y los Alpes Julianos, la sangre romana corre cada día. El mundo romano se hunde y, sin embargo, nuestras cabezas soberbias no saben aún inclinarse. Fin de la cita. ¿Cuál es, pues, se preguntaba el mismo Jerónimo, la causa de estas desgracias? Y él afirma: son nuestros pecados los que producen la fuerza de los bárbaros, nuestros vicios los que causan la inferioridad del ejército romano. Esta era la convicción de los cristianos, pero los paganos aseguraban que estos desastres manifestaban la cólera de los dioses. Sin duda, allí estaba la verdadera causa de toda esta situación. No obstante, había un cierto desprecio hacia estos bárbaros que asolaron desde dentro y desde fuera la civilización. La toma de la Caput Mundi provocó sin duda un gran debate. El mismo San Jerónimo, que en aquel momento se encontraba en Palestina, decía: mi voz se estrangula y los sollozos me interrumpen. Ha sido conquistada esa ciudad que conquistó el universo. ¿Qué digo? Muere de hambre antes de perecer por la espada. Después de que la más clara luz se hubo apagado, de que la cabeza del mundo haya sido derribada y de que, para hablar más claramente, con una sola ciudad el imperio se vio hundido. La voz me falta y me siento desfallecer. Quienes también se expresaron con respecto a este acontecimiento fueron Sozomenos, Jordanes, el mismo Jerónimo, Paulo Orosio y más tarde Salviano, hacia el 455. Nuestro objetivo en esta presentación es destacar fundamentalmente el pensamiento de San Agustín, particularmente por la proyección que tuvo su obra, la Civitas Dei, a partir de responder al saqueo de Roma del 410. Agustín, en relación con aquello que estamos considerando, se sintió profundamente conmovido. Llevaba en su corazón el destino del imperio, por lo ligado que lo creía al destino de la Iglesia. 2 años antes
Tal vez no perezca Roma si no perecen los romanos, y no perecerán si bendicen a Dios, perecerán si le blasfeman, porque ahora no se trata de sus monumentos y arboledas, de sus magníficos palacios y murallas amplísimas. Estas construcciones no habían de ser eternas. El ultraje de serlo, sigue diciendo San Agustín, sería para su fundador, no para Roma, y es injuria para su fundador el decir que Roma, la Roma de Rómulo, puede venirse al suelo. Por eso, más tarde, en su obra La ciudad de Dios, de carácter apologético, él decía: en el entretanto, Roma fue destruida por la invasión e ímpetu arrollador de los godos, acaudillados por Alarico, los adoradores de muchos dioses falsos, cuyo nombre corriente ya es el de paganos, empeñados en hacer responsables de dicho asolamiento a la religión cristiana, comenzaron a blasfemar del Dios verdadero con una acritud y un amargor desusados hasta entonces. Por lo cual, dice Agustín, yo, ardiendo en celo por la casa de Dios, tomé por mi cuenta escribir estos libros de la ciudad de Dios contra sus blasfemias o errores. La obra me tuvo ocupado algunos años, dirá más tarde en sus retractaciones. Esta gran obra de la ciudad de Dios, por fin, quedó concluida en 22 libros. Los 5 primeros van dirigidos contra aquellos que pretenden una prosperidad tal para las cosas humanas que estiman necesario para ello el culto de los innumerables dioses que suelen adorar los paganos, y sostienen que estos males surgen y abundan porque se les prohíbe tal culto. Los 5 siguientes son una réplica a aquellos que defienden que estos males no han faltado ni faltarán nunca a los mortales, y que verían entre grandes y pequeños según los lugares, los tiempos y las personas. Estos 10 libros, dice en sus retractaciones, refutan esas 2 vanas opiniones contrarias a la religión cristiana. Los godos se habían lanzado como tigres sobre la ciudad trepidante, y Agustín dice: todo cuanto aconteció en este último saco de Roma, efusión de sangre, ruina de edificios, robos, incendios, lamento y aflicción, procedía del estilo ordinario de la guerra. La importancia real histórica fue medida por San Agustín. La ciudad, la URSS, ha conocido en el pasado otras desgracias y accidentes. Ha sufrido lo que otras ciudades sufrieron, pero no fue destruida. Lo que pereció fueron los edificios. Roma y el imperio seguían subsistiendo. Sin embargo, esto no impide que la duda hubiese entrado en el espíritu de los romanos, aún en el del mismo Agustín, sobre la perenidad de Roma y del imperio. Sin embargo, todo ello no podía borrarse fácilmente. El mundo parecía decapitado. Es verdad que la populosa ciudad estaba ahora solitaria, y así pensaban las gentes frías cuando oían hablar del espantoso vacío que siguió al saqueo, de cómo aullaban los perros en los palacios desiertos, de cómo aparecían los sobrevivientes agotados por el hambre luego de los días de forzada abstinencia. Alarico y sus hombres permanecieron 3 días en la ciudad, luego de haberla saqueado a ciencia y a conciencia. La administración del imperio y el mismo Honorio hacía ya varios años que no residían allí. Permanecían a buen recaudo en Rávena, dispuestos a continuar con aquellas intrigas que constituían lo esencial de sus preocupaciones diarias. Al cabo de pocos años, los contemporáneos se dieron cuenta de que nada había cambiado en sus costumbres, de que el imperio era capaz de sobrevivir a todas las calamidades y de que no había lugar para inquietarse por un desastre tan rápidamente reparado. No obstante ello, en el momento no fue así, porque movidos en sus ánimos, tanto paganos como cristianos, se pusieron de acuerdo para llorar juntos las calamidades que les aquejaban. Los paganos atribuían las desventuras de Roma
estas acusaciones, los mismos cristianos no sabían qué responder. Ellos, de alguna manera, también habían sido víctimas de aquel suceso. ¿Es que Cristo los había abandonado? ¿Dónde están ahora las memorias de los apóstoles?, dice el mismo Agustín en sus Civitas Dei. Y continúa diciendo: testigos son de esta verdad las capillas de los mártires y las basílicas de los apóstoles, que en la devastación de Roma acogieron dentro de sí a los que precipitadamente y temerosos de perder sus vidas en la fuga ponían sus esperanzas, en cuyo número se comprendieron no solo los gentiles, sino también los cristianos. Fin de la cita. Ante estas expresiones de los cristianos, Agustín no podía responderle como a los no cristianos, que un pagano como Radagaiso, que ofrecía puntualmente sacrificios a los dioses, fue vencido, y que Alarico, que era cristiano, fue vencedor. Era muy difícil alegar esto ante cristianos descontentos. ¿Acaso Alarico no era arriano y tenía que caer la ciudad eterna precisamente ahora, cuando estaba ceñida por una corona de sepulcros de mártires? Las reliquias de Pedro, Pablo, Lorenzo y otros mártires no habían salvado a Roma del desastre ni a los romanos de la desgracia. La crisis política, de ese modo, se prolongaba ahora en una crisis moral y religiosa. Nada quedó de lo sagrado. Nobles mujeres no fueron defendidas ni por la nobleza ni por la debilidad de su sexo. Fueron fustigadas a muerte aún con flagelo. Cito de la Civitas Dei. Dirán que hubo también algunos cristianos buenos que fueron atormentados por los godos solo porque les pusiesen de manifiesto sus riquezas. Con todo, estos no pudieron entregar ni perder aquel mismo con que ellos eran buenos. Y si tuvieron por más útil padecer ultrajes y tormentos que manifestar y dar sus fortunas, pero a estos que tanta pena sufrían por la pérdida del oro, era necesario, dice Agustín, advertirles cuánto se debe tolerar por Cristo para que aprendiesen a amar, especialmente al que se enriquece y padece por Dios, esperando la bienaventuranza. Fin de la cita. Tampoco fueron tenidos en cuenta los senadores, de los cuales el mismo Alarico había obtenido apoyo. Y Agustín dice: qué furor de gentes extrañas, qué crueldad de bárbaros se puede comparar a esta victoria de ciudadanos conseguida contra sus mismos ciudadanos. ¿Qué espectáculo vio Roma más funesto, más horrible y feroz? ¿Fue por ventura más inhumana que en tiempos antiguos, como hicieron los galos y poco hace los godos? Fueron tantos los senadores a quienes perdonaron la vida, que causa admiración que se la quitasen a algunos. Fin de la cita. Era una rabia insaciable la de los invasores. Para hacer respetar la inviolabilidad de las dos basílicas, Alarico mismo debió colocar de las tropas de defensa y asignar tropas para aquellos que se habían refugiado en ambas iglesias. La moderación puesta de manifiesto por Alarico, por su respeto a las dos basílicas, ha sido considerada por los escritores cristianos de la época. Sozomenos, Orosio, Jordanes, todos coinciden en este respeto que Alarico tuvo por las basílicas. Sozomenos dice que fue allí mismo donde se construyeron después una nueva ciudad sobre la ruina de la antigua. Orosio dice que aquellos que se hubiesen refugiado, había que respetar a aquellos que se refugiaron en lugares sagrados y sobre todo en las basílicas de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Pero Orosio agrega: y para que quedase claro que aquella invasión a la ciudad se debió más a la indignación de Dios que a la fuerza de los enemigos. La historiografía oficial de la época toma este tema para demostrar cómo la piedad religiosa puede doblegar a un bárbaro frente a Dios, cosa que la religión pagana no había jamás superado en los conquistadores romanos. Y al respecto, lo leímos anteriormente el texto, el mismo Agustín, en la Civitas Dei,
libro primero, capítulo 7, él dice que todo lo que aconteció en el último saco de Roma, efusión de sangre, ruina de edificios, incendios, lamentos, etc., procedía del estilo ordinario de la guerra. 10 meses después del saqueo, el 29 de junio del 411, Agustín consideró el tema del destino de la ciudad y la lamentación que no enmudecía. Su respuesta arranca de un pasaje de la carta de San Pablo a los romanos sobre la relatividad a todo sufrimiento terreno. Y en un sermón muy sentido, tomaba parte de esta carta a los romanos y lo confrontaba con esta situación que se vivía. Está escrito, dice Agustín, que los sufrimientos de este tiempo no pueden compararse con la gloria por venir que ha de revelarse en nosotros. Si es así, que nadie de nosotros piense hoy carnalmente, no es este el momento. El mundo ha sido sacudido, el hombre viejo despojado. Da por tanto libre curso al espíritu. El cuerpo de Pedro está en Roma, dice la gente. El cuerpo de Pablo, lo mismo que el de Lorenzo, también está en Roma, como también los cuerpos de muchos otros mártires están en Roma. Y sin embargo, dice Agustín, Roma está en la miseria, Roma está devastada, Roma está en la desolación, ha sido pisoteada. Y vuelve a preguntarse, ¿dónde están ahora las memorias de los apóstoles? Allí están. Pero no en ti, ojalá estuvieran en ti. Tú, quien quiera que seas, que así te expresas y tan neciamente juzgas, quien quiera que seas tú, ojalá estuvieran en ti las memorias de los apóstoles. Ojalá te acordaras de ellos, entonces verías si se les ha prometido dicha temporal o eterna. Porque si la memoria del apóstol es realmente viva en ti, oye lo que dice. La ligera carga de la tribulación temporal nos depara un peso grande sobre toda ponderación de gloria eterna. Por lo que vemos es temporal y lo que no vemos es eterno. En Pedro mismo fue temporal la carne y ¿no quieres tú que sean temporales las piedras de Roma? Pedro reina con el Señor. El cuerpo del apóstol yace en alguna parte y su recuerdo ha de despertar en ti el amor a lo eterno, para que no sigas pegado a la tierra, sino que con el apóstol pienses también en el cielo. ¿Por qué estás entonces triste y lloras porque se han derrumbado piedras y maderos y han muerto hombres? ¿Lo que Cristo guarda se lo lleva acaso el godo? Es que las memorias de los apóstoles tenían que haberos preservado para siempre vuestros teatros. En este sermón que él pronuncia con tanto fervor, podemos destacar cómo, y es lo que él quiere decirles en definitiva, que Dios obra con justicia y que basta ya de tanta murmuración. Qué vergüenza que anden los cristianos lamentándose de que Roma ha ardido en época cristiana. Roma ya había ardido ya 3 veces anteriores, bajo los galos, bajo Nerón y ahora con Alarico. ¿Cuál es el motivo? Nos preguntamos junto con Agustín de irritarnos frente a esta situación. ¿Es que la ciudad perece cuando en ella se ofrece el sacrificio cristiano? En realidad, lo sucedido ha sucedido porque el mundo tiene que meditar y además, después de la predicación del Evangelio, es mucho más culpable que antes. Aun cuando Agustín no creía en la eternidad del imperio, le resultaba difícil imaginar un mundo sin él. El fin del uno era para él el fin del otro. No acertaba a divisar la Edad Media tras los bárbaros. En este sentido, su pensamiento, podemos decir, era doblemente escatológico. Pero según él, el imperio había sido probado, no cambiado, y como esto había sucedido ya varias veces, Roma tenía aún la posibilidad de levantarse una vez más. Claro, a él le preocupaban más las almas inmortales
que los reveses externos del destino. Sus amonestaciones, a veces conmovedoras, contra una civilización que era la suya y que en realidad había construido algo más que teatros, le eran inspiradas por esa superior solicitud. No se dirigían contra la ruina de Roma agonizante, sino contra aquellos de poca fe y que en ese desierto cristiano del siglo V echaban de menos la opulencia del ayer. Los primeros libros de La ciudad de Dios de Agustín, editados con prisa, reflejan aún la aguda amenaza que pendía sobre la situación político-religiosa. El primer objetivo para él es mostrar que no se sostiene la afirmación de que, comillas, hay que promover el bienestar humano aferrándose al culto de los muchos dioses que los paganos suelen venerar, dice en las retractaciones. Por ello, Agustín hace hincapié en que solo el asilo de los santuarios cristianos y no los templos de los viejos dioses habían salvado a paganos y cristianos durante la devastación de la ciudad. Debe tenerse presente que el obispo de Hipona tiene en cuenta también lo que piensan los mismos cristianos y se preguntan por qué tantos que se llaman cristianos están tan desconcertados ante la nueva situación y en el fondo piensan que Dios no debería haber permitido todo esto. Es obvio que ellos no han comprendido aún el sentido de su propia fe. Por ello sucumben a la traición, a lo que los paganos mismos les endilgaban. Ante el planteo que hacen los paganos, en verdad no se cree realmente en Dios mientras se lo considere como un simple medio para asegurar los bienes y la dicha de este mundo y para poder disfrutarlo sin molestias, y se dude de él en cuanto se produce una mala situación externa. No se comprende, podemos decir, qué es la vida mientras se espera su consumación en este mundo y se pretende exigir, comillas, del gobierno universal de Dios una especie de garantía. Solo llega a participar del sentido de la vida aquel que está ante Dios con corazón humilde, en suma, el que acepta su voluntad, y el que con su voluntad y su deseo se mantiene en la postura de peregrino porque cree en una eternidad consumadora de todo lo que vendrá de Dios. Y es lo que San Agustín se encarga luego de explicar en los otros libros cuando explica el origen de las dos ciudades. En este marco de esta apología se trata de explicar y cimentar la fe cristiana, que debe diferenciarse de la ideología pagana. Agustín no solo da unas delimitaciones y exigencias básicas, él es obispo, él es un pastor, y su actitud, por lo tanto, tiene una intencionalidad pastoral y debe ayudar, sobre todo, a aquellos cristianos que todavía están titubeando. Por eso expone con detalle que el sufrimiento no es simple sufrimiento, sino según como se ha vivido, puede significar una maldición o una bendición, en cuanto que endurece y corrompe al impío, mientras que purifica al piadoso y lo libera del dolor interno que lo oprime. Para Agustín hay un término que le permite explicar aquella actitud básica cristiana, la humildad. Defender el cristianismo contra el paganismo es tanto como destacar el derecho y sentido de la humildad frente a la soberbia y arrogancia de los hombres. De ello trata en su obra, y por eso en el prefacio a la Civitas Dei dice: sé muy bien que es sobremanera difícil convencer a individuos orgullosos de que la humildad es una magnitud poderosa. Poderosa no solo por ella misma, sino por la gracia de Dios que la hace elevarse por encima de todas las cumbres de este mundo. Agustín considera que el paganismo en su etapa final es una religión política. Ya no se cree en los antiguos dioses. Ellos sirven al romanismo pagano solo como autoconfianza
del propio afán altanero, del propio pasado y de la propia fama. Para Agustín no se trata, pues, de rechazar de forma absoluta su sentido político ni toda actuación política. La arrogancia no es el rostro necesario del poder como tal, y dicen Naquivitas Rey, sino solo el alma de aquel que ama de modo errado su poder. Evidentemente, el imperio estaba enfermo y no ofrecía muchos motivos para el entusiasmo político. Algunos no hacían más que limitarse a lo necesario y aquello que es válido para todos los tiempos. Él sigue la visión bíblica y apocalíptica que los primeros cristianos tuvieron de la historia del mundo, que se extiende desde la creación y primera caída hasta el fin del mundo e irrupción del reino de Dios, y que en Cristo, que llama a todos los pueblos a la conversión y renovación, tiene su centro y sentido. La ciudad de Dios fue una obra que tuvo mucha difusión en la Edad Media, y en esta, la necesidad, el sentido de San Agustín al escribirla, en realidad fue por el hecho concreto de esa toma, de ese saqueo de Roma. Nos atrevemos a señalar que ese saqueo de Roma, esa toma de Roma por Alarico en el 410, fue solo el pretexto de San Agustín para escribir la ciudad de Dios. Él sobrepasó dicho acontecimiento y elaboró, podríamos decir, una filosofía de la historia, más bien una teología de la historia. Todas las ciudades, todos los imperios, todas las civilizaciones son mortales. Aunque el imperio romano subsiste aún, aunque la toma de Roma no señale todavía el fin de la ciudad, el imperio y la ciudad tendrán un fin. Esta idea solo un cristiano podía concebirla, afirmando que todo lo que es del hombre es mortal y que nada de lo que ha creado durará eternamente. Cambiaba toda la perspectiva histórica, sustituía la providencia al destino. La providencia asegura a través de la sucesión de los reinos terrenales la continuidad de su acción. El destino del cristianismo no está vinculado al predominio del poderío romano en el mundo. Ningún gobierno humano es eterno y Roma decaía víctima de sus vicios. Gracias. Bueno, yo tengo algunas anotaciones a los temas que dice usted. Y si bien sabemos que San Agustín actividad plantea como su tesis, por así decirlo, el providencialismo, que sería el plan divino. Si esto lo tradujésemos en el sentido de la historia, sería el sentido de la historia Cristo mismo. Y entendiendo el sentido de la historia como esencia, y si teológicamente Dios Hijo es considerado suprahistórico, y si bien sabemos que la historia es la acción de los hombres en el tiempo y en el espacio, considerando entonces que San Agustín plantea una teología de la historia y Santo Tomás nos dice que este Dios suprahistórico es lo máximamente pensado y no hay nada más allá de él, que creó entes imperfectos, los cuales somos nosotros, y Dios es una máxima perfecta. En este sentido, lo que planteaba usted, que no hay nada eterno en la creación humana y que Dios sería lo eterno, entonces podríamos suponer que realmente el sentido de la historia o lo que mueve la historia para San Agustín es la fe. En realidad, si nosotros nos planteamos sobre todo lo que San Agustín establece como, algunos incluso lo consideran como un historiador, pero no un historiador en el sentido que hoy nosotros le damos a ese término, probablemente, porque todo en él está unido a este sentido, abandonando toda esa teoría y todas esas
de su obra, en los que señala cómo ese momento importante que tiene Roma y que se da precisamente con Augusto, no por nada, y allí para él no existe la casualidad y el azar, nace precisamente Cristo. De ahí entonces que para él el centro, esa concepción providencialista que se le atribuye a San Agustín y que tanto va a tener, por eso digo que fue un pretexto en realidad el haber, digamos, el tema del saqueo, porque en realidad lo que él venía ya desarrollando desde tiempo atrás era precisamente esta concepción y meter, ubicar en el medio de la historia este hecho trascendental. En el caso de la ciudad de Roma, se presta a la Secretaría Especial en el caso para esta interpretación y esta acción expresa en términos de que es una ciudad que además de un fuerte carácter simbólico. Durante el siglo IV se han encontrado ahí las últimas expresiones culturales tradicionales, romanas, que reclaman esa tradición en clave culturalmente cristiana, contraria, o sea, la antigua romanidad, lo más antiguo, reposa todavía en esa ciudad frente a la ciudad nueva, etc. Entonces, ¿qué es así a este carácter simbólico de la ciudad de Roma? La que está cayendo es tiene la última espacio que reclama lo más clásico de la cultura romana. Sí, hay por supuesto ese simbolismo que de alguna manera está expresando San Agustín, completamente aludiéndolo al tema que ha acontecido y es el hecho de Roma. Sin embargo, esa Roma cayó en sus piedras, cayó en sus edificios, pero siguió perdiendo, siguió existiendo. Todo no tendría sentido tampoco la Edad Media si no hubiese quedado todo ese trasfondo y toda esa continuidad de ese mundo romano en cuanto a hechos concretos y a una continuidad y a una conservación de elementos culturales que fueron muy importantes. Y entonces nos preguntaríamos también cómo sería posible esa renovación de ese imperio romano al que constantemente aludieron en la Edad Media y cuya primera manifestación fue la de esa renovatio de Carlomagno, como un godo como Alarico del 410 pudo haber provocado esta caída de Roma y como después otro germano, Franco, pudo elevarla, pudo recuperar, pudo renovar nuevamente esa idea de imperio romano, porque lo que subyacía en realidad era toda esa tradición y todo ese caudal de elementos que Roma dejó, en definitiva, y que son los que perduran y que no se entendería nuestra